Cristóbal Colón descubre América para la corona de Castilla en 1492. Con ello, poco a poco Castilla tomará control de estas tierras que le permitirá ya a España ser la principal potencia militar por un siglo y medio y la principal potencia económica por 3 siglos seguidos. Aún así, desde la segunda mitad del siglo XVII comenzaría el declive de España y para el siglo XIX esta ya no sería la potencia de antaño. Por otra parte, los Estados Unidos era una nación joven que desde su nacimiento buscó la superioridad ante todo, pisoteando a muchas naciones y humillándolas, manejando el ámbito económico con astucia y determinación. Una de estas naciones pisoteadas y humilladas sería España en la guerra hispano-estadounidense que veremos a continuación. Desde los años 40 del siglo XIX, los Estados Unidos querían controlar todo el norte de México, la península de Yucatán y por supuesto Cuba, con tal de controlar todo el Golfo de México en lo que sería llamado el Protocolo del Cerrojo y la Llave. Con la derrota de México en 1848, los Estados Unidos controlarían parte de sus objetivos y centrarían toda su atención en Cuba. Pero los planes estadounidenses serían obstaculizados por la guerra civil y la crisis demográfica que traería la misma guerra. En 1895 comienza la Guerra de Independencia cubana, o como los españoles la llaman, la Guerra Pequeña. Sería en ese momento donde el presidente de los Estados Unidos, Grover Cleveland, se interesaría por los conflictos de los españoles e intentaría ser un mediador en el propio conflicto, con una obvia inclinación hacia los intereses estadounidenses, fracasando en todos los intentos de llegar a un acuerdo beneficioso para su país. El 4 de marzo de 1897 llega a la presidencia William McKinley, con un claro interés en apropiarse del Caribe español. Para McKinley, los territorios españoles de ultramar tenían un valor estratégico, comercial y económico, así que tomaría la decisión de apoyar económicamente a los rebeldes cubanos y filipinos, además de reconocer su autonomía. El secretario de Marina, Theodore Roosevelt, evoca la doctrina Monroe y exige a España rendir sus dominios en América a cambio de $50 millones, pero la reina María Cristina de Habsburgo se negaría rotundamente. La negativa de la reina Cristina obligó a McKinley a buscar un casus belli, así que el 25 de enero de 1898 moviliza la flota del Pacífico frente a las costas de Manila y envía al USS Maine a La Habana con el objetivo de disuadir a los españoles. En respuesta, España, demostrando que no estaba intimidada, envió al crucero acorazado Vizcaya a Nueva York y moviliza a la flota del Pacífico a responder en caso de guerra. La tensión culmina en la guerra cuando el USS Maine explota en La Habana, explosión que fue preparada por los propios Estados Unidos, como parte de una operación de falsa bandera. Con ello, el Congreso de los Estados Unidos autorizaría el estado de guerra contra España. Al inicio de la guerra, Estados Unidos contaba con 90 barcos de guerra, 20.000 marinos, 50.000 soldados, además de contar con el apoyo de 40.000 rebeldes filipinos y otros 50.000 rebeldes cubanos. Por su parte, España contaba con 170 barcos de guerra, 200.000 marinos y 60.000 soldados. Pese a esto, los Estados Unidos solo movilizarían 20 barcos de guerra y España 40. El 1 de mayo de 1898, la flota estadounidense del Pacífico, comandada por el almirante George Dewey, abre fuego contra la escuadra española en Manila, dando inicio a la batalla de Cavite. El oficial Patricio Montojo devuelve el fuego, pero tras horas de combate, la escuadra española es derrotada y los Estados Unidos cercan el puerto. En respuesta, el crucero acorazado Vizcaya deja el puerto de Nueva York repleto de minas y se une a la flota del Caribe comandada por el almirante Cervera. En pocos días, las fuerzas estadounidenses y los rebeldes filipinos toman la totalidad de Filipinas, donde lo último de resistencia española que quedaba se reducía a la ciudad de Manila y a los conocidos como Últimos de Filipinas, donde se atrincherarían en una iglesia en el pueblo de Baler durante 337 días sin ser derrotados. El 12 de mayo, los Estados Unidos atacan el puerto de San Juan, en Puerto Rico, pero serían derrotados al ser rodeados por el crucero acorazado Vizcaya, el Cristóbal Colón y el destructor Plutón, dejando fuera de combate el USS Yale, el USS Detroit y el USS Wampach. El 20 de junio, los estadounidenses toman la isla de Guam sin resistencia. 2 días después, el general Shafter desembarca al norte de Santiago de Cuba, pero en su marcha a la ciudad sería derrotado por el general Antebo Rubín y Fernando Serrano. Al día siguiente, Shafter gana la batalla de las colinas de San Juan, y el 2 de julio llegó a Santiago de Cuba, donde junto al rebelde Calixto García asedian la ciudad. Al día siguiente,
El 3 de julio, el almirante Shafley se enfrenta a Cervera en la batalla de Santiago de Cuba. La victoria se la llevarían los Estados Unidos de la mano de Shafley, ya que este último aprovecharía el cuello de botella que representaba el Santiago de Cuba, dejando escapar únicamente al crucero Vizcaya y al crucero Cristóbal Colón. Y ya para el 16 de julio, Santiago cae en manos de los Estados Unidos, que estos últimos impedirían que los rebeldes cubanos entraran en la ciudad, esto con la excusa de proteger los intereses de los ciudadanos españoles, pero ya sabemos más o menos a qué es a lo que se referían los Estados Unidos. El último enfrentamiento armado se dio en la ciudad de Manila, donde la resistencia seguía desde la batalla de Cavite, pero serían derrotados por los estadounidenses y rebeldes filipinos el 13 de agosto de 1898. Y de igual manera, los estadounidenses le impedirían la entrada a los filipinos. Debido a las derrotas españolas, el 10 de diciembre de 1898 se firma el Tratado de París, donde España cede Guam, Filipinas, Cuba y Puerto Rico, pese que esta última nunca fue tomada. Con ello, se puso fin al Imperio Español y dio paso a otro imperialismo anglosajón. ¿Por qué cayó tan rápido el Imperio Español? Bien, sin mencionar el hecho de que la monarquía hispánica venía arrastrando una crisis económica, política y social desde la Guerra de Independencia Española, venían arrastrando también 3 guerras carlistas que dejaron devastada todo el norte de España y un intento de república totalmente fallido. Esto provocó que se instaurara el gobierno conocido como el Gobierno de la Reinstauración, de que tenía el objetivo de volver a enaltecer a España como una nación imperialista. Bien, aún así, España contaba con una superioridad tecnológica. Por ejemplo, España ya contaba con el rifle Mauser modelo 1895, mientras que Estados Unidos contaba con el rifle monotiro Remington 1860 o el rifle Winchester 1894, que para aquella época uno era monotiro y el otro era de palanca, lo cual lo hacía muy incómodo. Hay que mencionar también la difusión de la leyenda negra a través de los panfletos y caricaturas clásicas del siglo XIX por parte de los Estados Unidos a las poblaciones cubanas y filipinas. Esto provocó que estas poblaciones se alzaran en contra de España y aumentaran los números, y esto a su vez provocó que España tuviera que dividir más soldados en sus respectivos frentes. Cabe mencionar también el hecho más importante, y es que daba igual la superioridad numérica española en el mar si es que el general Shafter aprovecharía el cuello de botella que representó el puerto de Santiago de Cuba. Básicamente lo que hicieron los Estados Unidos fue atrincherarse en el mar y básicamente bombardear uno por uno a los buques españoles que iban saliendo. Los únicos en salir fue, como había dicho, el Cristóbal Colón y el Vizcaya, lo que dejó en bajos números a la flota española en el Caribe. También es importante mencionar que ninguna de las dos naciones movilizó la totalidad de sus armadas, esto por miedo de una intervención. Por ejemplo, los Estados Unidos temían que Nueva York o Florida fueran tomadas por España, mientras que por otro lado, España temía la intervención del Imperio Británico, la República Francesa, los Países Bajos o el Reino de Portugal, ya que mostraron interés en el conflicto. Por ejemplo, cuando cayó Manila, de inmediato el puerto se llenó de buques estadounidenses, alemanes, franceses, ingleses y hasta japoneses.